Bueno, es un gusto para mí estar acá. Gracias a Dios también por mis compañeros que están trabajando conmigo en la ciudad de Bogotá, el pastor Peter Dishman y el señor Juan Pablo Rivera y otros más que nos han venido acompañando. Recuerden orar por nosotros. Estamos realmente en la línea entre un cristianismo que todavía existe culturalmente en la capital de nuestro país, pero también todo un crecimiento del secularismo que está totalmente hostil a la fe cristiana. No es fácil. Así que voy a advertirle dos cosas para que usted en esta exposición pueda estar preparado. ¿Bien? Primero, este es un poco distinto en cuanto a acercamiento de las demás exposiciones que se han hecho. Vamos a hacer una conexión de las doctrinas a la cultura, pues así se titula la ponencia, ¿cierto? La plenitud de Cristo y su impacto en la cultura. Entonces tenemos que hablar de cosas culturales. Entonces no piense que se equivocó de conferencia. No soy un coach de vida, un facilitador de gestiones de autoestima. Soy un pastor misionero, pero voy a estar hablando de algunas cosas que seguramente usted tiene contacto con ellas fuera del entorno eclesiástico. ¿De acuerdo? Así que ustedes saben que estamos en un entorno académico y estamos reflexionando con estas ideas culturales. Y segundo, yo no tengo las respuestas, ¿de acuerdo? Yo le voy a generar a usted más preguntas de las que ya traía. Sin embargo, vamos a pensar juntos, a la luz de la palabra de Dios, nuestra tradición reformada y ver cómo el Señor nos guía para vivir un cristianismo en esta época y pensando en las próximas generaciones mientras Él regresa. ¿De acuerdo? Así que, por favor, abra su Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, por favor. Vamos a leer del versículo 14 en adelante en la versión Reina Valera 60. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por el tiempo juntos y queremos pedirte que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender esto que Pablo estuvo pidiendo por tu iglesia, no solo en Éfeso, sino en la iglesia a lo largo de los tiempos. Es lo que te pedimos para tu santísima gloria. Amén. En 1900 las personas podían asociar al cristianismo de la siguiente manera. Cristianismo, una religión occidental. Ahí está bien. Una religión occidental, más o menos de clase media alta, con un entorno de personas de cierta etnia caucásica y más o menos con una expectativa de vida de tener una casa, una jubilación, 2 hijos tal vez y un perrito, ¿cierto? Pero mientras fue cambiando el tiempo, bien en los famosos años 60 del siglo pasado, va cambiando el panorama. Tanto así que el cristianismo hoy ya no es mayoría en esos entornos y por el contrario podríamos definir el cristianismo hoy como más de lo que se llama el sur global, que es la manera decente para no decir países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Recuerden que estamos en la época en la que hay que decir las cosas decentemente, ¿cierto? Pues bien, es precisamente los especialistas que están observando este tipo de cambios demográficos que están viendo cómo está cambiando el mundo. Y mientras el mundo cambia, muchos cristianos todavía están esperando que aparezca el nuevo anticristo, lo cual
Usted sabe, si conoce un poco de la historia de la iglesia, cada generación tiene su propia versión de anticristo, ¿cierto? Bueno, no voy a hablar del anticristo, voy a hablar de Cristo. Bien, ahora fíjense nada más. ¿Ustedes creen que es normal que haya este tipo de personas como ustedes y como yo en este precioso idioma, con esta preciosa versión de la Biblia, congregándonos para hablar de estos temas? Esto no era común en Colombia, por ejemplo, que es el país que nos está sirviendo de sede. En los 40 se asociaba ser católico romano con colombiano. Y cuando se encontraba a alguien en la calle, decían, ¿usted no es católico? No, me identifico como cristiano protestante. Ah, usted debe ser extranjero. Así aparece una cita de un inglés, sociólogo de la religión, que estaba en Bogotá haciendo estudios sobre estos asuntos, que ya se estaba observando en Europa y en los Estados Unidos. Años 60. Pues estamos en el 2024 y quiero decirles que el mundo ha cambiado. Dígale ahí a alguien, el mundo ha cambiado. Y tenemos que ver de nuevo dos retos que tenemos. El primer reto es que lo que en algún tiempo generó cohesión social en nuestras sociedades, en nuestra nación colombiana, y podría ser aplicable con algunos cambios en los diferentes países latinoamericanos, era el cristianismo de trasfondo católico romano. Pero hoy ya no es una mayoría. La misma Iglesia Católica Romana está sorprendida porque millones de los que ellos contaban como feligreses suyos, seguidores suyos, ya no se autoperciben como católicos romanos. Por el contrario, el auge del secularismo, o sea, la visión según la cual lo importante de esta vida es viajar, tener redes sociales, ser influencer y vivir solamente para el seculum, o sea, para el momento, es lo que está aumentando en nuestros días. Entonces, esos dos desafíos nos plantean a los cristianos, escúcheme bien, un tema como el que estamos por tratar hoy: Cristo y la cultura. Así que, con esta oración de Pablo, empiezo diciéndoles que él ya les había dado doctrina a la comunidad de Éfeso. No obstante, sabía que no era suficiente recibir formación intelectual, académica, teológica. Necesitaban empezar a que eso que han aprendido ahora lo aprehendan, o sea, que se haga carne y que se haga vida. En otras palabras, se convierta en una cultura, se convierta en un estilo de vida. Es como decir, estamos felizmente casados, dice uno, ¿cierto? El primer año de matrimonio. Y claro, los demás años también van a ser felices, pero es una felicidad más profunda, más comprendida, ¿cierto? Porque usted sabe que implica muchísimas otras cosas más. ¿Han escuchado ustedes doctrina? ¿No es así? Y usted se está preguntando, ¿qué voy a hacer con todo eso que he aprendido? Bueno, Pablo nos dice, oremos. Así que en espíritu de oración le invito a que usted me acompañe a analizar 4 desafíos que hoy estamos viendo frente a ese secularismo rampante y ese catolicismo que se ha venido desdibujando en sus propias bases. Primero, multiculturalismo. ¿Ha escuchado eso? Tal vez usted ni sabe. Para usted todas las personas son iguales, para usted la arepa como usted la ha conocido es así y más nada. Pues tengo noticias, el mundo es mucho más de lo que usted y yo hemos conocido. Y el multiculturalismo es un gran desafío para el cristianismo. Pero gracias a Dios, hoy nosotros podemos mirar hacia atrás, porque eso que llaman la globalización, es decir, que el mundo se ha achicado en cuanto a las relaciones interculturales, hoy podemos extraer algunas cosas que los cristianos hicieron muy bien en las 2 globalizaciones anteriores. ¿La saben? Primero, el Imperio Romano. Roma, ¿qué hizo? Unificó a muchas culturas bajo la Pax Romana, que era una visión política según la cual si usted pagaba los impuestos y reconocía al emperador como el César, a usted lo respetaban y dejaban que usted fuese la persona como quisiese vivir. ¿Qué hicieron los cristianos? Los cristianos aplicaron la plenitud de Cristo, como vamos a ver en unos instantes. Pero luego hubo otra globalización en tiempo del Imperio Hispano, lo que hoy llamamos España. ¿Se acuerdan? Cuando
conocen lo que hoy llamamos América y el mundo cambia. Bueno, se globaliza. Ahora las papas de los Andes están en Francia y ahora se hacen las papas fritas, ¿cierto? O papas a la francesa, decimos nosotros, ¿cierto? Los tomates que manejaban otros los empiezan a intercambiar y a modificar el estilo de vida de la gente. Los cristianos en ese entonces respondieron también con el evangelio. Y en nuestros días tenemos que aprender este multiculturalismo que desde la ONU nos está desafiando a lo siguiente: una multilingua. ¿Ha visto usted en las opciones en las aplicaciones que hay idiomas como interlingua o esperanto? Tal vez ni sabía. Bueno, eso significa que es una especie de idioma que están ensayando nuestros ingenieros sociales para que todos tengamos una misma lengua. ¿Bien? O sea, un mismo idioma. Segundo, todos estamos multiespacialmente interconectados, ¿no? Entonces yo puedo estar enviando un mensaje de texto al otro lado del mundo y puedo estar utilizando, no sé, una Biblia que produjeron al otro lado del planeta. Y aquí estamos con gente que mañana ya va a regresar a su continente. Imagínense, continente. Y también está el asunto multicultural, que si lo unimos, significa los estilos de vida, las lealtades familiares, los valores y todo ese tipo de cosas. Pues bien, quiero decirles que los cristianos, hoy algunos, en algunos lugares están confundiendo esto pensando que multiculturalismo significa multiespiritualidad. O sea, no importa, esa es su cultura. Antes decían, como tú naciste europeo, clase media, blanco, heteronormativo, pues tú hablas desde tu privilegio. Pero ya no nos pueden decir eso, ¿cierto que no? ¿O no? No es tan así, porque el cristianismo está creciendo es en territorios donde hacía 50 años no era popular, no era permitido. Y recordemos lo que hizo la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2. Hizo 3 cosas. Primero, en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro está predicando a esa sociedad multicultural, él no les habla de diferentes problemas sociales. Lo que pasa es que ustedes que vienen de aquí, su problema es falta de recursos. El de allí es falta de seguridad en la vida. No, su problema es uno y se llama pecado. ¿Recuerdan? Pecado. No hay nada más multicultural que el pecado, ¿cierto que sí? Usted puede ir a un país y decir, uy, ¿qué tal esa civilización, esa gente cómo peca? Pero también lo va a encontrar en cualquier universidad de este mundo. Así que el pecado para todas las culturas es el mismo, aunque tenga expresiones muy particulares en la cultura. ¿Es cierto? En segundo lugar, él predicó un mismo perdón, tanto para judíos como para no judíos. Todos necesitamos el mismo evangelio, y eso lo voy a seguir repitiendo. No estamos hablando aquí de un nuevo evangelio para una nueva cultura, no. El mismo evangelio, pero que entiende ciertos desafíos y ciertas dinámicas de la cultura. ¿De acuerdo? Y por último, un mismo pontífice. Por favor, no se asusten. La palabra pontífice significa puente. ¿Cuál era el puente que predicó Pedro el apóstol según Hechos 2? Uno solo. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero note, él no está predicándole a judíos para que acepten un Jesús al estilo judío o al modo judío, como está pasando hoy con algunos que están tratando de volverse judíos. Cuando encontramos que en Hechos 2 a judíos Dios los puso a hablar en el idioma de las culturas, mientras estos que hablamos otros idiomas quieren hablar judío, y no es correcto. Esa no es la respuesta cristiana. De hecho, el mismo Cristo, por ser judío, fue rechazado por los judíos. ¿De acuerdo? Así que nuestra meta no es tratar de mantener una cultura universal en el sentido de aplanar, solidificar, estereotipar a las personas. No, querido hermano. Usted puede ser de donde viene, como creció, y al mismo tiempo ser cristiano. Evidencia, Hechos capítulo 15. ¿Qué recuerda usted de Hechos 15? Tenían un gran desafío y es que la iglesia empezó a llenarse de gente que venía de un trasfondo no judío. ¿Qué hicieron los apóstoles de trasfondo judío? No, tenemos que dar clases de hebreo porque ¿cómo hacemos? Ahora hay que aprender hebreo para hacer exégesis, pero no para ser un mejor cristiano. ¿De acuerdo? No,
usted puede seguir el buen ejemplo de nuestro hermano pastor Héctor. ¿Se acuerdan de Héctor? Héctor Romero. Que una cosa que me quedó para mí siempre es que Héctor siempre mantuvo su personalidad. ¿Lo recuerdan? Siempre. Uno dice, este es el pastor, en mi mente decía, más colombiano que conozco y más reformado colombiano que yo conozco. Ese es un ejemplo para cualquiera de sus propias culturas e identidades. Dios nos ha llamado a que seamos tal como somos y desde luego podemos reconocer el pecado en nuestra propia cultura y debemos hacerlo. Debemos expresar y también disfrutar del perdón en nuestro mundo cultural, pero reconociendo que Cristo trasciende las culturas. ¿De acuerdo? La iglesia reconoció que los gentiles no tenían que volverse judíos para ser cristianos. No tenemos que ser ni norteamericanos, ni africanos, ni escoceses. Tenemos que ser simplemente cristianos y procurar que cada vez seamos más cristianos con la ayuda de Dios y para su gloria. ¿De acuerdo? En segundo lugar, este desafío multicultural que la iglesia supo manejar y que en verdad es la única posible y la única alcanzable multiculturalidad de este mundo, viene conectado con el tema espiritual y es el tema del ecumenismo. Yo sé que la palabra ecumenismo asusta a muchos, pero simplemente significa algo universal, oikomene. Bueno, en la Biblia tenemos a Babilonia. ¿Lo han leído? Babilonia es el arquetipo, el modelo inicial de lo que es unificar todas las creencias. ¿Cómo terminó eso? En más confusión. Entonces ya sabemos por experiencia que esto no es posible. ¿De acuerdo? Así que ninguno piense que alguien lo va a lograr. No. Sin embargo, ¿cómo respondió la iglesia? Lucas capítulo 3. ¿Qué hace Lucas? Conecta a Cristo ¿con quién? Con Adán, de donde viene la única religión revelada por Dios para las naciones. ¿De acuerdo? Eso lo hace en su segundo tomo, en Hechos de los Apóstoles. En Hechos encontramos en el capítulo 9 a un hombre con una fe que adquiere del judaísmo y luego se expresa en Cristo. Ese hombre es educado en la cultura helénica, o sea, lo que había en ese momento en el Imperio Romano, y es ciudadano romano. ¿Qué hace el señor apóstol Pablo? Recuerden, el mismo evangelio para un desafío cultural. ¿Qué hace este evangelista? Vive como cristiano y escribe la carta, aunque realmente más la dicta y Tercio la copia y la envía a la capital del mundo entonces conocido, que era Roma. Y en Roma, él conecta de nuevo Adán con Cristo y Cristo con Adán. ¿Qué está haciendo? Que sí, todas las religiones tienen algunos elementos que son llamativos y tal, pero hay una línea que conecta a todas. ¿Cuál es? Hay un origen, hay un destino, hay un problema, hay una solución y solamente es posible en Cristo. ¿De acuerdo? Esto que él hace nos recuerda que Pablo no solamente estaba hablando en términos culturales, sino que está hablando en términos doctrinales y finaliza en el capítulo 15 y 16 diciéndoles, ahora yo necesito apoyo financiero. Capítulo 15. Necesito plata para ir ¿a dónde? A España. ¿Y por qué les pide eso a ellos? Bueno, porque era el lugar a donde iban los recursos en ese mundo desigual y opresor. ¿Ven? Sin ningún problema, él solicita apoyo de la iglesia que estaba en una condición económica distinta para continuar su misión. Algo que tenemos que recordar nosotros en este desafío del ecumenismo es que muchos que se ponen a hablar de otras religiones ni siquiera conocen el cristianismo y se ponen a dialogar con otras religiones y ¿cómo terminan? Pues evangelizados por los demás, ¿cierto? Es así. Toda teología conlleva una misiología. Recuérdelo. ¿Y ahora qué? Si usted va al templo de las ratas en la India, hay un objetivo detrás. ¿Cuál es? Que usted se vuelva ratonólogo. ¿O no? Porque por eso se sostiene, sea por turismo, por curiosidad, pero todavía continúa. Pues en el caso de la plenitud de Cristo, hizo que Pablo, con toda su formación cultural y todo su bagaje, no se convirtiera en un libre pensador. No, sino cómo este mismo mensaje lo puedo transmitir a un mundo tan diverso, de tantas creencias y con tanta confusión. Por eso, mis queridos, no seamos ingenuos. Toda expresión cultural, religiosa, se sostiene mediante la difusión,
la catequización, mediante la inversión y la movilización de sus adeptos. Así que no nos vengan a decir que el cristianismo es una fe que quiere ganar a los demás, porque no hay alguien que no quiera estar ganando a otros para su fe, ¿no es cierto? Así pasa con el fútbol, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el fútbol? Es casi la religión de la santa bola, ¿cierto? ¿No se han dado cuenta? El fútbol es simplemente fútbol, si no lo sabían. Si mañana no gana su equipo, la vida continúa. Pero no para los que viven de eso. Periodistas, si su hijo es de la selección de alguno de los países, pues sí le afecta, ¿cierto? Pero nosotros hemos estado envueltos en una religiosidad deportiva, ¿o no? Me preguntó alguien en el estudio bíblico, ¿y usted por qué pone ese estudio hasta ahora, hermano? Ay, ¿cierto? Y sufría. ¿Le pasa a usted también? Ese es un ejemplo de cómo estos señores que elevan un balón para darle el sentido de la vida, ellos catequizan a la gente. Y usted empezó a sentir que si no ve el partido, ¿qué va a hacer? Porque usted esté ahí sufriendo e intercediendo, no, va a ir a un lado o al otro la balanza, ¿de acuerdo? Por tanto, le pregunto a usted, ¿cómo, dónde, cuánto cuesta, quiénes y cuándo tendremos más misioneros para el mundo de hoy, que nos desafían multiculturalmente, pero también ecuménicamente? Yo en mi vida conocí a un budista hasta que fui a Bogotá. Está lleno de budistas, supuestamente. Para poner un ejemplo. O sea, yo tengo que conocer muy bien mi fe para ver en qué sentido se diferencia la regla de oro de Jesús y la enseñanza de Siddhartha Gautama Buda, que algunos dicen que quién copia a quién, supuestamente. Tenemos que formarnos, hermanos. Si Dios nos dio a Cristo y junto a Él también todas las cosas, Él nos va a dar los dones, las personas y las herramientas para interactuar con el complejo mundo de las grandes ciudades de nuestro continente, ¿no es cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, en tercer lugar, ambientalismo. Sí, ambientalismo. Le voy a contar una anécdota que tuve hace un rato. Yo estaba evangelizando a un hippie. ¿Saben quién es un hippie, no? Bueno. Y el tipo me siguió toda la argumentación y el tipo estaba emocionado. Y mire, cuando llegamos al punto de los sacrificios de animales, no me va a creer, pero fue real. Empezó a llorar. Y yo, gracias Señor, la verdad, mis habilidades evangelísticas, ¡wow! En serio. Y el tipo empezó a llorar y me dijo, no puede ser cierto. Yo le dije, sí, no es, pero es por amor. Literal. Y llega y me dice, no puede ser cierto que Dios mate a un animalito. No puedo seguir con esa fe. Y se paró el tipo y salió corriendo. Yo estaba con mi esposa evangelizando a este señor. ¿Pero qué fue lo que pasó? Él era un ambientalista y animalista. Mire, esto es el resurgir del paganismo. ¿Qué era el paganismo antiguo? Simplemente adorar la naturaleza, preservar el medio ambiente, pero por razones religiosas. Hechos 14 nos muestra que el apóstol Pablo y su compañero están allá enfrentando ese desafío, porque la gente, ¿qué pensaba? Que los dioses venían y los dioses en forma humana como ellos les decían cómo sacrificar y cómo agradarlos, etcétera, etcétera. En el capítulo 19 encontramos en Éfeso a los misioneros y la diosa Diana de los Efesios era representada de manera ambiental. O sea, era la diosa de la casa, pero de la agricultura y de todas estas cosas. Y esas ideas se trasladaron a la Hispania, de donde también vinieron esas ideas acá, a nuestros días. Los fenicios, que eran los del norte de Israel, ellos adoraban al famoso Baal, ¿recuerdan? Y por vía marítima llegó a España y de España llegó acá y se encontró con el ambientalismo de nuestros antepasados precolombinos. Atención. ¿Cómo respondieron estos misioneros? ¿Qué hicieron? Como una vez en un lugar me pidieron orar por las mascotas. No estoy bromeando. Hermano, ¿puedo orar por la mascota? Yo no sabía si orar por la mascota o por los dueños de la mascota. Ellos enfrentaron 4 problemas que tiene el ambientalismo en su propia estructura. ¿Quieren saberlos?
Primero, es irracional, no es coherente. ¿Por qué? ¿Cómo usted le habla a un animalito esperando que él le conteste? Usted sabe quién es el del problema, ¿cierto? Es así. Abrace la naturaleza, usted ya sabe, uy, ¿cómo? ¿Cierto? Pero aunque para nosotros sea escandaloso, esto lo hacen personas con educación. Gente muy culta y respetable. Ala. Quiero decirle que Romanos 1, el apóstol Pablo dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay una irracionalidad intrínseca en esa visión de la vida, aunque parezca muy espiritual. Segundo, hay un problema de inseguridad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto pide la Pachamama, ¿cierto que no? ¿Cuánto? Hablando con un yatiri, así se llaman los expertos teológicos o expertos religiosos en La Paz, Bolivia, los bolivianos saben, yo le preguntaba, ¿y cuántos sacrificios son necesarios para la Pachamama? Los que ella pida, pues. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Se fijan? Él es el intérprete de la naturaleza. Ah, ahí hay un problema, y es que no hay seguridad, no hay certeza, ¿cierto? Los dioses deben estar locos. ¿Se acuerda usted que es mayorcito? Efectivamente, no hay certeza, no hay certidumbre. Pablo dice en Romanos 2:12 que la conciencia del culto adorador de la naturaleza no tiene certidumbre. Siempre está inseguro, siempre le hace falta un poquito de algo. Siempre necesita ir a una sesión especial, siempre necesita abrazar otro tipo de árbol, siempre necesita más. Tercer problema, la incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos realmente no creen en eso. Ejemplo, nuestros ambientalistas modernos van a hablar en contra del cambio climático en aviones. ¿Sí lo han notado? Muy sencillo. Usted puede encontrar a todos estos hippies modernos haciendo sus videos de la Pachamamital con iPhone 15, ¿cierto? Uy, qué energía, ¿cierto? Bueno, fíjense. Realmente ellos no creen en eso. A ellos les conviene eso, ¿por qué? Porque en el fondo permite la inmoralidad. En últimas están adorando a sí mismos, porque no le exige un cambio de vida a sus adoradores, ¿cierto que no? Mire la naturaleza, mire esto, mire lo otro. Bueno, pero la naturaleza también observamos ejemplos de violencia del más fuerte sobre el más débil. Ay, eso no. Bueno, esa es la naturaleza como es, en verdad, ¿o no? Recuerden, una cosa son las religiones brahmánicas, de los brahmanes, o sea, de la India, que ahora están en Occidente desde los 60s, cultivándonos el encuentro con la naturaleza y la conexión. No, nosotros tenemos nuestros especialistas y eran los famosos chamanes del pueblo precolombino, nuestros indígenas. Y ellos están hoy más vigentes que nunca. Brahmánico no es lo mismo que abrahámico. ¿De acuerdo? Abrahámico significa las religiones que vienen del tronco común en donde se distingue el creador de la criatura. ¿Cuáles son? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Así que sí tenemos un tronco común para poder por lo menos dialogar con ese tipo de personas. En Colombia tenemos varias mezquitas ya. En Venezuela hay grandes. En Argentina, en Chile, está de moda. Así que hay que aprender y entender que el universo, escuche bien, es una expresión de Dios, no una extensión de Dios. ¿De acuerdo? Eso hicieron los misioneros. Ellos mostraron que Dios hizo al hombre a su imagen, pero que por el pecado, ¿qué hace el hombre? Ahora hizo un Dios a su imagen. ¿Entienden? ¿Por qué lo hace? Por conveniencia. Les pregunto, ¿cuál es la imagen perfecta de Dios? Usted lo dice, Cristo. Pero detengámonos. ¿Cómo Cristo vivió en medio de su entorno ambiental, diríamos hoy? Bueno, la verdadera armonía con la naturaleza, como lo practicó Cristo, implicó que Él mantuvo una relación perfecta con Dios, su Padre Celestial. Él no adoró la naturaleza, ¿cierto que no? Él se benefició, preservó la naturaleza, pero al mismo tiempo mantuvo una buena relación de beneficio con el prójimo y mantuvo una autoconciencia aún en la cruz. Esto llevó a Ireneo de León. ¿Lo han escuchado?
cuando estaba argumentando contra los gnósticos. Los gnósticos eran estas personas que habían mezclado un montonón de creencias y al mismo tiempo llevaron por un lado a rechazar lo material, otros no tanto, y él declaró lo siguiente: lo que no se asume no se redime. Eso es una axioma en teología cristológica, o sea, la doctrina de Cristo. Debido a que Cristo no solamente se hizo hombre para venir a morir, sino que Él vivió como hombre, nosotros podemos saber que podríamos mantener una buena relación ambiental sin adorar a la criatura, trasladándole la adoración que solo se le debe al Creador. ¿De acuerdo? Eso hicieron los apóstoles. La Biblia nos habla que no había que malgastar los árboles para la guerra. Se podían cuidar. Los cristianos entendieron que este universo es de Dios. Y Pablo en Gálatas capítulo 3, 13 al 14, a gente de trasfondo ambientalista de la época, los de Galacia, él les dice que Cristo asumió la maldición. Esto implica también la maldición que está sobre la naturaleza material, que incluye la muerte, para sustituirnos y ahora otorgar un don de Dios, una gracia de Dios, que es el Espíritu de Dios prometido a Abraham y a su descendencia para que bendiga a las naciones, incluyéndonos a usted y a mí, que no somos de trasfondo judío. O sea, ¿cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? El mundo entero. Dice Romanos 4 y dice Hebreos 11. Dios ha prometido que nos está preparando para vivir adecuadamente en este planeta, pero está preparando un planeta en el cual sea posible vivir adecuadamente para la gloria de Dios, para el beneficio del prójimo y para el gozo de nuestra alma. ¿De acuerdo? Qué bendición, ¿cierto que sí? No nos pase a nosotros como ocurrió con unos ambientalistas que se fueron a un lugar y se deprimieron porque ¿quién iba a cuidar a esas especies que estaban desapareciendo? Y una investigación mostró que esos ambientalistas dejaron unos artefactos allá y se lo comió la última de la especie que estaba por allá y lo mató. Ajá. Antes que lleguemos nosotros allá, Dios ya está cuidando de su creación y lo va a seguir haciendo. Pero nosotros debemos aprender cómo vivir en el mundo de hoy. Hemos pasado de multiculturalismo, que es el verdadero y posible en la iglesia de Cristo, donde personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación, conociendo un pasado común, un pontífice o Mesías común, podemos vivir en un mundo plural religiosamente convencidos de la verdad que está en Jesús y entendiendo que sí, la naturaleza material es buena, pero no es divina. ¿Cierto que no? Aunque a usted le parezca muy divina, de hermoso o de precioso, pero no se le debe rendir adoración. Eso nos lleva a lo último y es el globalismo. ¿Escuchaba el globalismo? Globalización es, por ejemplo, que usted puede comprar algo desde un lugar del mundo y le llega a la puerta de su casa. Eso es uno de los beneficios de vivir en Bogotá, ¿cierto? Pero además, mire, globalismo es esa creencia según la cual se puede planificar el mundo desde un centro de poder. Entonces, unos especialistas económicos, políticos dicen, vamos a planear cuántos seres humanos van a nacer en el mundo y los demás los vamos a desechar. Como dijo un pensador cristiano, y es, ¿cómo saben ustedes que los que deben ser eliminados son otros y no ustedes? ¿Cierto que sí? Bueno, porque es una ideología, ¿se fijan? Atención, porque la iglesia primitiva en Hechos tuvo que enfrentar el globalismo de Roma. En Roma se planificaba el mundo entonces conocido. Y Juan, el apóstol, en Apocalipsis capítulo 13 nos está hablando de la bestia. Y una de las bestias está representando esa aspiración humana de unificar, de simplificar todas las cosas de manera centralizada. Así que no es nuevo. ¿Entendió eso? Usted que está ahí escuchando redes sociales y su apocaliptilólogo de moda, no se asuste porque la iglesia ya enfrentó eso. ¿Cómo lo hizo? Primero, la iglesia predicó a Cristo sobre todo, todos y en todo. Nosotros no tenemos que convertirnos en analistas sociopolíticos, ¿cierto que no? ¿Se han visto? No, lo que pasa es que lo que está ocurriendo en China, lo que está pasando allá. ¿Se acuerdan la época del COVID? Todo el mundo era experto en todo. ¿Y usted cómo sabe tanto, hola? ¿Cierto? Y vino el auge de los youtubers y analistas
internacionales, políticos. Increíble. Yo dije, la verdad, increíble estos latinoamericanos, ¿cierto? ¡Wow! Saben de todo. El mundo debería escucharnos más. Pero como sabemos que no es cierto esto, muchas de esas predicciones fallaron. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe estar hablando de esas cosas prioritariamente, sino predicando a Cristo. Eso hizo Pablo, llega, según Hechos 17, a Tesalónica y predica tan claramente a Cristo que la gente entendió. Espera un momento, ese Cristo es otro rey entonces, en efecto. O sea, no estaba hablando que él era el rey de su corazón o el rey de su vida. Es un rey con total dominio sobre todas las cosas. Y eso escandalizó a las personas que eran globalistas en su tiempo. Sí, porque el globalista piensa que él puede controlar la economía, puede controlar los temas climáticos, puede controlarlo todo. No, jugando a ser dioses. La iglesia predicó Cristo sobre todo, pero también soportó, según Cristo, en todo, para todo y con todo. ¿Cómo fue eso? Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que está sufriendo lo siguiente: honren al rey, teman a Dios, amen al prójimo. Revolucionario, ¿cierto? Para ustedes es normal, pero para esa sociedad no. Porque para esa sociedad se temía al rey. O sea, se creía Dios. ¿Entienden? Queridos hermanos, y los que me están escuchando me van a escuchar. Pedro le estableció las prioridades a la iglesia. La lealtad absoluta para todos nosotros es Cristo. Muy sencillo. ¿Cómo se expresa esto según Cristo? La iglesia soportó las calumnias. Sabemos nosotros que cuando Tertuliano de Cartago responde y aclara sobre los rumores que hay contra la iglesia, él dice: nosotros oramos por el emperador, pero no adoramos al emperador. Cuando un cristiano realmente entiende el desafío del globalismo, no está en sus redes sociales insultando a su presidente. ¿Cierto que no? ¿Cómo lo sabemos? Cuando Martín Lutero lo llama el gobierno del momento, Carlos, el emperador, que era el emperador de América en ese momento, entre otras cosas, él no llegó allá a insultarlo o a organizar un boicot o nada de este tipo de cosas. No, hermanos, no debemos hacer parte de esa supuesta guerrilla calvinista que algunos están promoviendo. No, él respeta al emperador y le responde con respeto. Y dice: mi lealtad absoluta es a la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también hace eso Calvino. Calvino escribe la institución de la religión cristiana y se la dedica al emperador de Francia. Y ahí no le insulta. No. Le argumenta y le muestra cuál es su estructura en la fe, recordándole el famoso concilio de Nicea, donde se proclamó que solamente hay un hombre que es Dios y hombre. ¿Quién es? Ningún gobernante lo ha sido, lo es ni lo será. Esto fue liberador para la política del momento y para esta, queridos hermanos. No. En 1858, Luis de Usos y Río, en España, actualizaron mejor la traducción de la institución de la religión cristiana que había hecho Cipriano de Valera, y la empezaron a comercializar al otro lado del Atlántico, o sea, en América. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que las independencias en los países nuestros estaban desprendiéndose de la tutela del catolicismo romano imperial, y ahora se abría la posibilidad para que viniesen misioneros protestantes. ¿Qué hicieron ellos? Permitieron que doctrina cristiana protestante llegara a nuestros países. Fue en 1956 cuando llegan los misioneros protestantes ya con fuerza a Colombia. Y escúcheme bien, desde ese entonces hasta en el día de hoy, en Bogotá, no ha arraigado, no ha prosperado tanto la obra. ¿Qué tal el desafío? ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero sabemos que Él es soberano y Él tiene su tiempo para que esa semilla dé fruto. ¿No es así? A nosotros no nos corresponde hacer futurología si el globalismo de Europa o de este va a triunfar. No llamen temor, conspiración y tengan miedo a lo que este mundo llama miedo. Nosotros temamos al Señor.
Si usted está alimentándose de los podcasts y ahora viene en la tercera y otra vez, lo paraliza a usted y le impide vivir a la altura de la plenitud de Cristo, que ya fue declarado por la iglesia como el único que tiene el control de este mundo, y ningún político, por más que planee, va a lograr lo que él se propone. ¿Cierto que no? Así que tranquilos, queridos hermanos. ¿Cómo respondieron los cristianos al globalismo? Y aquí vamos aterrizando. ¿Me siguen? Sirvió ese café, ¿cierto? Bueno, vamos aterrizando. Mire, le voy a dar dos ejemplos más recientes. Primero, Holanda. Holanda, un pequeño país que no tiene muchos recursos naturales y que estaba bajo el imperio español en la misma época en la que surge la reforma, y mientras es aplastada la reforma aquí en este lado, los holandeses se levantaron, valoraron su cultura, reconocieron que Dios les había dado el mayor tesoro, que era el evangelio, y empezaron a entender, a estudiar su mundo y empezaron a predicar, y les dio en su tiempo y con muchas dificultades y muchos errores, tres teólogos que quiero animarle a que estudie. Kuyper, Abraham Kuyper, aparece por ahí. Este hombre era un pastor y entendió que en ese momento que estaban viviendo se necesitaba confrontar el desafío de la Revolución Francesa. Nuestros padres de la patria en nuestros países latinos se inspiraron en la Revolución Francesa y trajeron ese modelo político que todavía procura darnos paz, políticamente hablando. Imposible. Él dice, no es posible cuando se le da la soberanía que le corresponde solamente a Dios, al pueblo o a un individuo. No. Eso da lugar también a otro teólogo, Bavinck. Ellos conforman lo que se llama neocalvinismo, que no debe confundirse con New Calvinism, que es otra cosa. Es una forma de aplicar la teología reformada después del movimiento de la modernidad, o sea, cuando el hombre se declara autónomo socialmente, culturalmente en Europa. ¿De acuerdo? Ellos empiezan a entender y responden identificando las esferas de la sociedad. Hay una esfera familiar, hay una esfera pastoral. Por ejemplo, yo soy pastor, pero yo no puedo disciplinar a mi hijo solamente porque mi hijo no se sabe la confesión de fe y tiene 5 años. ¿Cierto que no? Yo sé que hay algunos que lo ponen al niño del video para que la gente sepa todo lo que sabe, ¿pero no? No, yo no soy Dios. ¿Cierto que no? Dios se encargará de eso. Pero por el otro lado, yo no puedo decirle que no coma más helado a un hermano de la iglesia porque yo no soy el papá de él. ¿Cierto que no? Pero sí lo puedo hacer con mi hijo. ¿Se fijan? Si yo voy en la calle, como me pasó una vez, que violamos la ley, era un miembro de nuestra iglesia, policía de tránsito. La soberanía de Dios, hermano John, me dijo. En colombiano decimos, ¿usted no sabe quién soy yo? Sí, un pecador que debe someterse y que está bajo la ley. Así que cumpla, papá. Eso lo desarrolla Dogeward y otros, donde nos explican la importancia de la ley y entender las constituciones, por ejemplo. Son cristianos, hermano, para que sepa. Otra más reciente, y con esa termino. En Alemania mucha gente piensa que todo el mundo se dio al nacionalsocialismo y al globalismo tipo nazi. No es cierto. Hubo un hombre llamado Erich Vogelin o Vogelin. Él huye en el 38 y llega a los Estados Unidos y empieza a utilizar todo su conocimiento sociopolítico para identificar los regímenes políticos totalitarios como sustitutos de las religiones organizadas. Escúchelo. Estamos hablando desde 1938 y su obra, Religiones Políticas, marca un auge para empezar a entender que el ser humano necesita religión, sea la religión del ratón, del fútbol o la religión política. Latinos, tengan mucho cuidado de apasionarse por un movimiento político, llámese nacionalismo de cualquiera de nuestros países, llámese libertarianismo que prioriza al individualismo o el conservadurismo, volver a la batalla cultural y nuestras tradiciones o el apocalipsis, el futuro. Nada de estos sismos, queridos hermanos, le han traído paz a la humanidad. Esto es como el gnosticismo, dice Vogelin y otros. Y es tomar un elemento de la creación, sea social o material, y volverlo Dios. No caigamos en la trampa. Simplemente cristianismo.
¿Cuál es la idea poderosa que atraviesa toda esta corta exposición del impacto de la plenitud de Cristo en nuestra cultura? Una sola frase. ¿Quieres saberla? Jesús es el Señor. Sí, usted ya lo sabe, ¿cierto? Pero ahora tiene que orar y yo tengo que orar como Pablo. ¿Para qué? Para que comprendamos qué cosa. La longitud, el amor de Cristo empezó antes que el amor de esa muchacha de la universidad no creyente que lo está trayendo usted. Y va a permanecer por los siglos, aunque otros cristianos que se decían amigos suyos ya no le hablen porque usted ahora sí estudia la Biblia. El amor de Cristo es más alto. ¿Por qué? Porque no hay mayor dignidad que tener comunión con aquel que nos hizo y que tiene el control del universo. No necesitamos tener un contacto en nuestra red social de alguien famoso. El más famoso del universo está con nosotros. Eso nos da valor y seguridad. Hermanos, la iglesia lo entendió en Marcos 13:18. Jesús está hablando de los últimos tiempos y luego les dice, por favor, oren. ¿Por qué? Para que todo esto no suceda en invierno. ¡Qué maravillosa idea! Note que esta es la conclusión. Jesús está diciendo, la oración a Dios por Cristo los va a consolar, ya no el templo. O sea, cuando escapen, oren, pero no. Para un judío era difícil porque su fe y su conexión con Dios era en el templo. ¿Nota? Cristo es pleno. Podemos orar a Él en cualquier lugar. Si trabaja, no sé, en la NASA, puede ir y orar allá, ¿cierto? Fuera, Señor, es el día de reposo cristiano. Usted puede cantar allá y alabar al Señor sin ninguna excusa. Pero también la oración a Dios por Cristo nos cambia. Jesús no dijo, oren para que yo no venga por segunda vez. Él no dijo eso. Dijo, oren para que no sea invierno. ¿Por qué? Porque ellos tenían que escapar, no se tenían que amotinar. Hermanos, hay cosas que no vamos a poder defender de este mundo. ¿Qué está pasando? Dice Juan, por ejemplo. Pero necesitamos cambiar. Señor, en oración, cámbianos. Danos una actitud para este mundo. Está muy bien el siglo XVI, gloria a Dios. Y hay que aprender de lo bueno. Pero también sobre los hombros y los errores de ellos tenemos que ver más allá. Cámbianos, Señor. Lutero decía, tengo tanto que hacer hoy, por lo tanto voy a orar más. A los latinos, ¿qué decimos? Tengo tanto que hacer que me gustó esa doctrina de la omnipresencia de Dios, ¿cierto? Él está en todo lado y puede estar en comunión todo el día con Él. No, hay que orar, ¿de acuerdo? Y 3, la oración a Dios por Cristo nos guía. ¿Cómo? Guía nuestras pasiones, nuestros valores. Hoy la gente está buscando a qué grupo pertenecer. Algunos piensan, bueno, reformado, ya tengo barba, yo no tengo mucha, ¿cierto? ¿Y cómo puedo ser reformado? No, usted está buscando pertenecer a algo. Pertenezca a Cristo. Eres pleno. Y sí, en unos siglos alguien va a querer volverse latino, si Dios lo permite, no sé, porque se confunde a veces el cristianismo con determinada cultura en la cual nosotros aprendimos la fe. Pero no. Tenemos que aprender y madurar y pedirle al Señor que el mismo Cristo que cambió el mundo, que lo cambie y lo cambiará, como dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y por los siglos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿de acuerdo? Pero también sepamos que la iglesia realmente sirve al mundo cuando es iglesia. No necesitamos hablarle ahora, ya no soy pastor, soy coach de vida. Ya no lo llamo al arrepentimiento, no. Ahora tú puedes manejarlo. Tú puedes controlar tus emociones. Voy a ayudarte a gestionarlas. No. La gente necesita convicciones, ¿cierto? Y las tenemos en la palabra de Dios. Piensen esto. Hoy estoy yo aquí siendo un influencer, como dicen hoy. Pero la mayoría de las cosas usted se va a olvidar ahorita cuando salga. ¿Qué fue lo que dijo, hermano? Pero usted puede y de hecho será el mayor influencer siempre y cuando trabaje para el espectador de un solo. Escúcheme, o más bien, el público de un solo espectador. Efesios dice 6:5-6. Cuando usted sirva, no sirva al ojo. Haga su trabajo y el Señor se encargará de utilizarlo para influir en su entorno, hermano. Piense en todo lo que el pastor Héctor hizo, influyendo personas. Me influyó mucho a mí, gracias a Dios.
Cuando yo me sentía que desentonaba, como no era tan reformado, porque los reformados muy, ¿cierto? Yo veía a Héctor y sentía consuelo. Mire, el Señor puede y quiere trabajar con nosotros pensando en la próxima generación. Amén. Oremos. Señor, gracias por el tiempo juntos. Gracias por esta reflexión corta que nos ayuda a repasar varios elementos de nuestra cultura y los desafíos sociológicos que tenemos que enfrentar hoy. El mundo hoy piensa que el valor al ser humano es porque sí. No. Hubo cristianos que valoraron la humanidad, cualquiera fuese esta, y eso permeó la cultura. Ayúdanos a entender que ni siquiera vamos a ver todos los efectos positivos y a veces lamentablemente negativos de nuestra expresión de la fe cristiana. Ayúdanos, Señor, a dejar las herramientas para que la gente piense su mundo a la luz del Evangelio y viva conforme al único varón perfecto, aquel que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, a quien es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos.